Señor. Ah, bueno, ¿cómo van las cosas? Qué pena con ustedes ayer, pero se me presentó un inconveniente y no esperado. Entonces dije, yo pensé que de las dos que me fui a casa a hacer la diligencia y no, pero bueno, aquí, hay Emi aquí presente. Muy bien, ven, nada más esta lista, aquí me faltaría. Muchas a mí que me rinde más así. José no ha llegado, no ha conectado. Carolina, sí está. Presente. Gracias. Ángela. Presente, profe, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. John Jairo. Marta Viviana, también por ahí. Olga Lucía. Presente, profe. Cierto que por fin la vimos aquí. Luisa Fernanda. Bueno, muy bien. ¿Dejamos un titulito? Sí, cuénteme a ver la verdad. Ah, nosotros teníamos una conferencia. Ah, estamos viendo un video y quedamos de tiempo 21:44. Ah, ok. Ya les ubico. Y yo les dejé un título, estábamos hablando de la ley. La obligación. La obligación tributaria, perdón, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué dijimos de la obligación tributaria? ¿El vínculo que quiere? Que es una obligación que se define como un vínculo jurídico en virtud de cual una persona determinada debe realizar una prestación en provecho de otra. ¿Algo más? Sí, la obligación siempre opera dentro de dos sujetos, acreedor y deudor, y siempre tiene un objeto, refiriéndonos al vínculo de la obligación tributaria. También se dan los elementos de la obligación en general, es decir, que hay un acreedor o sujeto activo, que es el Estado. Correcto. Un deudor o sujeto pasivo, que es el contribuyente, y un objeto, que es el pago del tributo. Muy bien. ¿Algo más? Nada más. No, hoy, bueno. Y bueno. video. Y estábamos básicamente en la conferencia, ¿cierto? Y creo que hablábamos de las normas. Espera, ya se los comparto. Un segundito para que termine. Ámbito de aplicación. Y con eso, sí. ¿Listo? Sí, profe. 21, y me pelé en 2 segundos. Bueno, ahí no importa. ¿Listo? Bueno, entonces arrancamos. Lo que nos dice el Código Tributario es que el tributo está comprendido por impuestos, contribuciones y tasas. No se dice qué es el tributo. Lo único que dice el Código Tributario es el tributo está comprendido por impuestos, contribuciones y tasas. Y nos habla de cada uno de estos. Nos habla de la manera en cómo se divide el tributo o qué es lo que compone el tributo, pero no nos dice qué es el tributo. Pero bueno, de esto ya acabamos de hablar y ya lo entendemos mejor. Bien, ¿qué son los impuestos? Los impuestos vienen a ser un tipo de tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Esto quiere decir que el ciudadano paga, pero no recibe de manera directa nada a cambio. Es decir, no tiene un beneficio directo luego de que paga el impuesto. Por ejemplo, aquí tenemos el impuesto de entrega de las rentas, el impuesto de la renta, y hay pues otros. Profe, qué pena. Estoy en clase. En el caso de las Señora. No se escucha casi, ¿será que no sé de pronto el volumen? Que no tiene mayor, mire, está al 100%, entonces esperemos a ver si de pronto se regula, ¿vale? De la realización de obras públicas o de actividades estatales. A diferencia del impuesto, en las contribuciones tú sí recibes un beneficio. ¿Por qué? Porque el Estado realiza una obra pública o una actividad estatal. Un ejemplo de una obra pública puede ser las veredas que han sido subsanadas cierta parte por el aporte que hacen los ciudadanos. A veces
ciudadanos quienes solicitan que se cambien veredas o que se les coloque las veredas, eso suele parte de dinero para que se realice esta obra pública. Y este dinero que ellos dan viene a ser una contribución y reciben lo que ellos solicitan, no las veredas. En el caso de lo que son actividades estatales, podemos mencionar pues que tenemos aquí las contribuciones que se hacen a CENCICO, contribución a CENATI, contribución a UNP y la contribución a salud. Por ejemplo, en el caso de CENCICO, ¿quiénes lo pagan? Las empresas constructoras. ¿Cuál es el beneficio que reciben? El beneficio lo reciben sus trabajadores cuando se van a capacitar en CENCICO. No tiene volumen esta. En el caso de CENATI es lo mismo, pero ¿quiénes lo pagan? En este caso lo pagan las empresas industriales. Y el beneficio lo reciben también sus trabajadores que se capacitan pues en CENATI. Luego hemos mencionado la contribución a la UNP. ¿Quiénes lo pagan? Lo paga el trabajador vía retención por parte de su empleador. ¿Y cuál es el beneficio que recibe? El beneficio es que cuando esos trabajadores van a recibir una pensión de jubilación. Lo pagan las empresas y el beneficio es que sus trabajadores cuando están enfermos pueden atenderse en dicha institución. Esos son los ejemplos de lo que vienen a ser las contribuciones. Por último, tenemos a las tasas. Las tasas vienen a ser aquel tipo de tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Es decir, en este caso, el contribuyente va a pagar un monto por el cual va a recibir un beneficio para sí mismo. Por eso se dice que es un beneficio individualizado, porque la persona que paga es la persona que recibe el beneficio. Y bueno, las tasas en sí están divididas en tres. Hay tres tipos de tasas. Tenemos los derechos, arbitrios y las licencias. Entonces, recordando, el tributo está dividido en tres: en impuestos, contribuciones y tasas. Y las tasas, a su vez, se dividen en tres: en derechos, arbitrios y licencias. Ahora, ¿qué son los derechos? Los derechos vienen a ser aquella prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Es decir, el derecho está relacionado con la prestación de un servicio público, pero de un servicio público administrativo. Por ejemplo, se refiere al monto que una persona paga para tramitar su DNI, al monto que la persona paga para que pueda recibir la partida de nacimiento o su... Entonces, estos pagos que se realizan vienen a ser tasas, pero en forma de derechos. Ahora, ¿qué son los arbitrios? Los arbitrios vienen a ser la prestación o el mantenimiento de un servicio público. Es decir, el monto que una persona paga cuando el Estado le presta un servicio público o realiza un mantenimiento. Por ejemplo, el alumbrado público, el monto que pagas por limpieza pública, por el mantenimiento de parques y jardines, por serenazgo, etc. Y por último tenemos las licencias. Las licencias graban la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular que están sujetas a control o fiscalización. Es decir, aquí encontramos aquellos pagos que realiza una persona para que le den una autorización. Por ejemplo, tenemos las licencias de funcionamiento, las licencias de construcción, las licencias de habilitación urbana. Encontramos también las licencias de portar armas, las licencias de conducir, entre otros. Entonces, todo esto viene a ser el ámbito de aplicación del Código Tributario. Todo aquello que sea impuesto, contribución y tasa. Y como ya sabemos, las tasas se dividen en tres: en derechos, arbitrios y licencias. Bien, entonces, todo lo que sea impuesto, contribución y tasa es un tributo. ¿Por qué recalco esto? Porque pues no todos los pagos que el ciudadano hace al Estado es un tributo.
hay pagos que el ciudadano hace al Estado y que no es tributo. Por ejemplo, una empresa minera, cuando quiere extraer mineral, paga un porcentaje al Estado, la cual se denomina regalía minera. Entonces, se tenía la duda si es que la regalía minera vendría a ser un tributo o no. Pero luego que el Tribunal Constitucional analizara cuál era su naturaleza, concluyó pues que no era el pago de un tributo. ¿Por qué? Porque no encajaba en ninguno de los tres. No era ni impuesto, ni contribución, ni tasa. No era impuesto porque en el impuesto, como ya hemos mencionado, tú pagas y no recibes nada a cambio. Pero en este caso, la regalía minera tú pagas y recibes el derecho de extraer el mineral. No era contribución. ¿Por qué? Porque no hay una actividad estatal y tampoco es una tasa. Entonces, en el caso de la regalía minera se determinó que este no es un tributo. Entonces, por eso recalcaba que el ámbito de aplicación del Código Tributario es todo aquello que se encuentre dentro de impuesto, contribución o tasa, es decir, todo lo que esté dentro de la palabra tributo. ¿Por qué? Porque no todos los pagos que se realizan al Estado. Si algo que yo pago a la ciudad no es un tributo, entonces aquí la aplicación del Código Tributario no tendría nada que ver. Y todo esto es con respecto a la norma 2. Ahora ya podemos hablar sobre la norma 3, que se denomina fuentes del derecho tributario. Las fuentes del derecho tributario vienen a ser aquellos procedimientos Profe, para memoria. Vamos a seguir. Nos dice la fuente de financiamiento del Estado, cómo se estructura el Estado. Además, contiene las bases de la tributación, es decir, nos dice cómo es que se va a tributar en el país. Esto lo podemos apreciar en el artículo 74, artículo 79, en el artículo 19, etc. Entonces, la Constitución Política del Perú se le conoce como la ley de leyes, ya que es la de mayor jerarquía. Eso quiere decir que cualquier norma jurídica debe respetar lo que dice la Constitución, ya que ésta tiene jerarquía normativa. Es por eso que las normas que están hacia el vértice de la pirámide tienen más poder jerárquico respecto a las normas que están hacia abajo. Es decir, hay un orden. Esto en la teoría general del derecho se le conoce como la pirámide de Kelsen. Kelsen propone que en el derecho existe un orden. Entonces, en esta pirámide quiere decir que las normas que están más arriba o hacia el vértice tienen mayor poder jerárquico que las normas que están hacia abajo. La siguiente fuente del derecho tributario vienen a ser los tratados internacionales, es decir, aquellos tratados que el Estado suscribe con otros estados en materia tributaria. En nuestro caso hay tratados bilaterales y tratados multilaterales. Los tratados bilaterales vienen a ser un acuerdo que se da entre dos países, es decir, entre Perú y otro país. Estos tratados mayormente se realizan para impedir la doble imposición del impuesto a la renta. Ejemplos de los tratados bilaterales podemos mencionar entre los más antiguos a Canadá, a Chile, a México. También hay tratados con Brasil, con Portugal, con Corea, con Suiza, etc. Y en el caso de los tratados multilaterales, existe uno en nuestro país que viene a ser la CAN, es decir, la Comunidad Andina. Este tratado está conformado por Perú, por Colombia, Ecuador y Bolivia. Anteriormente estaba también Venezuela, pero este país se salió en el 2006. Entonces ahora este tratado multilateral está conformado solo por 4 países. Además de estos, hay otros tratados, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio,
que regula lo que es la materia aduanera, ¿no? ¿Por qué el tratado internacional está luego de las disposiciones constitucionales? Esto es porque el Perú es parte de la Convención de Viena y una de las reglas fundamentales de esta convención es que los tratados tienen que respetarse. Entonces, si es que nos encontramos en un conflicto entre un tratado y alguna otra ley, como las que veremos siguiendo la pirámide, siempre se va a tener que elegir por lo que diga el tratado. Entonces, aunque esta norma 3 no nos haya dicho de manera específica que la forma en que ha nombrado la fuente del derecho tributario la ha hecho basándose en un orden jerárquico, nosotros lo entendemos de esta manera, ya que nos damos cuenta que en realidad la forma en que ha nombrado en la pirámide de Kelsen, que como ya he mencionado, aquellas que están hacia arriba o más cerca al vértice de la pirámide son aquellas que tienen mayor poder jerárquico que las normas que se encuentran hacia abajo de esta pirámide. Bien, luego entonces encontramos a las leyes tributarias y normas de rango equivalente. Estas vienen a ser aquellas leyes que da el Congreso y aquellas normas que tienen rango de ley. Es decir, aquí tenemos a lo que son los decretos legislativos, los cuales los emite el Congreso. Encontramos también los decretos de urgencia, el cual lo emite el presidente de la República para dictar medidas extraordinarias referentes a lo que son materias económicas y financieras. Es decir, el decreto de urgencia no legisla materia tributaria. Sin embargo, este decreto tiene rango de ley. Encontramos también el decreto ley, la cual viene a ser una norma jurídica que se emite cuando estamos en un gobierno militar. Es decir, cuando los militares toman el poder y estos emiten una norma, a esta norma se le denomina decreto ley. Y también encontramos a las ordenanzas municipales, pero como bien sabemos, estas ordenanzas tienen límites, ya que solo se aplica dentro de su jurisdicción. Luego encontramos como fuente del derecho tributario a las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales. Las leyes orgánicas tienen que ver con organización, con estructura, con creación. Es cierto que la mayoría de leyes orgánicas no se relacionan con la tributación. Un ejemplo viene a ser la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual nos dice cómo es que se van a estructurar, cómo es que se van a crear las municipalidades. Sin embargo, esta Ley Orgánica de Municipalidades, a pesar que hemos mencionado que la mayoría de leyes orgánicas no tienen que ver con tributación, esta sí establece algunas pautas sobre cómo es la creación de los tributos. Cabe añadir que las leyes tributarias y normas de rango equivalente, junto con las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales, ambas son dadas por el Congreso, por lo que ambas, en este caso, tienen la misma jerarquía. Aunque se haya presentado de esta manera la pirámide, no quiere decir que las leyes tributarias tengan mayor rango que las leyes orgánicas. En este caso, ambas son del mismo rango. Luego encontramos como fuente del derecho tributario a los decretos supremos y normas reglamentarias. Una vez que se crea la ley tributaria, luego tiene que emitirse una norma que lo reglamente. El reglamento lo que hace es desarrollar la ley, es decir, lo pone en práctica, lo hace operativa. Te dice la manera de cómo tributar. Entonces, el reglamento complementa a la ley. Pero la ley, como acabamos de ver, tiene mayor jerarquía que el reglamento. Ahora, ¿quién emite el reglamento? El reglamento lo emite el presidente de la República y esto lo podemos ver en el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, en el numeral 8. Que el presidente de la República es quien se va a encargar de ejercer la potestad de reglamentar las leyes, pero sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Dictando decretos. Entonces, el reglamento de una ley lo emite, o mejor dicho, lo dicta el presidente de la República. Pero debemos tener en cuenta que el reglamento no puede contradecir o decir algo opuesto a lo que dice la ley. Entonces, por
En el caso del impuesto a la renta, salió la ley y luego se publicó el decreto supremo, el cual amplía lo que dice la ley, pero sin transgredir dicha ley ni la Constitución. Sin embargo, debemos tener en cuenta también que hay algunas leyes que no tienen reglamento y se aplica solo lo que dice en la ley, como por ejemplo el presente Código Tributario. No cuenta con un reglamento, por lo que solo nos basamos en la ley de este. La siguiente fuente del derecho tributario viene a ser la jurisprudencia. ¿Quién se encarga de resolver aquellos conflictos o controversias que existen entre lo que la regulación señala y entre lo que el contribuyente afirma? Bien, los que se encargan de resolver estos conflictos vienen a ser los órganos que administran justicia en materia tributaria, es decir, el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial, o de ser el caso, el Tribunal Constitucional. Entonces, la jurisprudencia vienen a ser aquellas decisiones, aquellas sentencias, aquellos fallos que emiten estos órganos que administran justicia cuando están analizando o resolviendo un conflicto en particular. Entonces, supongamos que en el caso de pagos a cuentas del impuesto a la renta, la administración tributaria interpretó A y el contribuyente interpretó B, es decir, interpretan cosas distintas. Entonces, lo que hace el juez es analizar, interpretar y decir si la interpretación correcta es A o es B, o tal vez las dos están mal y nos dicen cuál es la interpretación correcta. Entonces, a estos fallos que dan estos órganos que administran justicia, que ya he nombrado, el Tribunal Fiscal, el Judicial y el Tribunal Constitucional, a estos fallos se les denomina jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia viene a ser una fuente del derecho tributario y es muy importante ya que le da al ciudadano la credibilidad, porque si yo tengo un caso X donde ya el Tribunal Fiscal, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional han dicho esta norma se interpreta de esta manera y es preferente vinculante, entonces yo ya tengo una guía, yo ya puedo saber mediante la vía constitucional o judicial es que ese criterio me favorece. De ser así, sigo, pero si veo que realmente ese criterio me desfavorece porque ha ocurrido ya en un caso anterior, entonces mejor ya ni voy. Entonces el que haya ocurrido ya un caso igual al tuyo, te permite ver qué es lo que va a suceder con el tuyo. Porque estos órganos que administran justicia en materia tributaria se supone que han dado un fallo, dado su jurisprudencia, entonces ya sabemos lo que va a acontecer. Luego tenemos como siguiente fuente del derecho tributario a las resoluciones de carácter general emitidas por la administración tributaria. ¿Por qué se llaman resoluciones de carácter general? Se llaman así porque implica a todos los contribuyentes. Bien, la SUNAT, las municipalidades son aquellas que emiten resoluciones de carácter general. Entonces, estas resoluciones de carácter general también forman parte de las fuentes del derecho tributario, pero las que son de carácter general, porque debemos tener en cuenta que también hay resoluciones de carácter específico, ¿no? De carácter particular. Y por último, encontramos a la doctrina jurídica. La doctrina jurídica vienen a ser las publicaciones que hacen los especialistas en investigaciones relacionadas a la materia tributaria. Muchas veces los casos no solo se fundamentan con las fuentes de derecho tributarias que hemos nombrado anteriormente, sino también recurren a la doctrina jurídica. Lo que pasa es que como las normas tributarias no son del todo claras y a veces esto conlleva a múltiples interpretaciones, entonces para poder darle sentido a la norma jurídica, cuando la interpretas, te basas también en la doctrina jurídica. Pero aquí hablamos específicamente de la doctrina jurídica, más no de la doctrina económica ni la doctrina contable. Entonces, estas son las fuentes del derecho tributario. Como ya he mencionado, las normas que están hacia arriba prevalecen sobre las normas que están hacia abajo. Pero no olvidar que había una excepción. En el caso de las leyes tributarias y normas de rango equivalente, tenían el mismo rango que las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales.
Y bueno, hasta aquí este video. Ya en el próximo continuaremos hablando sobre las demás normas que conforman el título preliminar del Código Tributario. Muchas gracias por su atención. Parece estudiante la presentadora, ¿sí o no? Cuando va a terminar ahí sí le sube el volumen. Sí. Sí, profe, se escucha muy bajito. Sí, demasiado. Muy bien, ¿cómo vieron la jerarquía? Ay, profe. Lo que medio pudimos escuchan? oír está como fácil. ¿Sí me escuchan? Está como Sí, internet. profe. Sí, profe. Lo primero es el disposiciones constitucionales. Se fue. Profe. Se le fue otra vez. Ok, voy a ir hablando y si alguna cosa, si no me escuchan, me avisan. Porque creo que esto está como fallando otra vez aquí. Muy bien, entonces nosotros dejamos un titulito, ¿cierto? Que estábamos hablando, perdón. Dijimos que básicamente hablábamos de un deudor o sujeto pasivo, que es el contribuyente, el acreedor o sujeto activo, que es el Estado, y el objeto, que era el pago del tributo. Entonces, coloquemos punto aparte. La diferencia entre estos dos tipos de obligación, o sea, estamos hablando de cuál, las obligaciones legales y las obligaciones voluntarias, se manifiesta en la fuente, punto seguido. Existen obligaciones voluntarias, coma, ¿Existen qué, profe? en las cuales la fuente Obligaciones voluntarias, Vivi. es la voluntad Gracias. unilateral, perdón, en las cuales la fuente es la voluntad de las personas. Punto seguido. En las obligaciones legales, ¿cómo lo es la obligación tributaria? La fuente la constituye la voluntad unilateral del Estado. Coma, es decir, coma, que nacen por mandato de la ley. Aún en contra del obligado. Punto seguido. Otras obligaciones legales son, por ejemplo, dos puntos. A, la prestación del servicio militar. B, las obligaciones familiares, coma, entre otras. Se puede arreglar este chicharro. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente.
así como, digamos, todo tiene un origen, ¿cierto? Tiene una creación, ¿cierto? Nosotros hablamos de la misma vida, ¿cierto? Hablamos de que crece, nace, se reproduce y muere, ¿cierto? Así lo mismo pasa con todas las obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La lamparita.